Buenos días, compañeros y compañeras. En primer lugar, un saludo fraterno, sumándonos a todos los esfuerzos que se hacen para celebrar estos días patrios. Esta mañana vamos rápidamente a dar algunas indicaciones que nos ayuden a prepararnos para organizar el tercer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenaza, el cual se va a realizar el 1 de octubre. Queremos explicar que este tercer ejercicio nacional debemos prepararlo, debemos organizarlo sin perder de vista el contexto de la pandemia del COVID-19. Y esto va a ser un punto medular importante en todo su proceso de organización. La Presidencia de la República nos ha orientado de que hay que desarrollar este ejercicio de forma presencial en todo el país, de cara especialmente a este segundo periodo lluvioso, tomando en consideración que según los pronósticos vamos a tener este segundo periodo mucha actividad, aunque el pronóstico en términos generales meteorológicos es que estamos en una fase neutra. Sin embargo, pareciera que especialmente en el Caribe hay condiciones para que se produzcan fenómenos ciclónicos. Precisamente las lluvias que hemos tenido en las últimas 2 semanas ha sido una combinación del periodo normal, lluvioso, con la influencia de algunas ondas tropicales que se han presentado, la presencia de algunos fenómenos ciclónicos, ¿verdad?, que para suerte nuestra han tomado rumbo norte. El más reciente fue Nana, ¿verdad?, que penetró allá por Guatemala, México, pero que al final termina atrayendo bastante humedad y lluvias para el país. La recomendación más importante es que hagamos este ejercicio el 1 de octubre sin perder de vista las medidas de autoprotección que debemos de tener, no solo para lo que pudieran ser los impactos de lluvias, inundaciones, etcétera, sino que también tomando en cuenta que estamos en medio aún de la pandemia, que independientemente de su tendencia, nosotros debemos de seguir fomentando las medidas de autoprotección, ¿verdad?, hacia la diseminación del virus en las personas, en las familias y en las comunidades. Entonces está previsto que desarrollemos el tercer ejercicio el 1 de octubre. Eso significa que prácticamente tenemos 3 semanas por delante para irnos preparando. Debemos aprovechar, inclusive que vamos a tener mucho contacto en estos días, ¿verdad?, en distintos niveles, con distintos actores de nuestras comunidades, para ir introduciendo poco a poco todo el trabajo organizativo que debemos desarrollar para que tengamos un buen resultado, que el tercer ejercicio sea, como siempre, una práctica muy exitosa como país, para que sigamos cultivando esa cultura de prevención y previsión en nuestra población. Entonces, este tercer ejercicio, aunque va a seguir teniendo la idea de multiamenaza, pues lógicamente también debe pretender tener en su seno, ¿verdad?, muy claro los efectos de las lluvias en general. Nosotros hemos insistido que cuando hablamos de lluvias, ¿verdad?, hay que pensar en los distintos componentes que implican la lluvia: inundaciones, deslizamientos, efecto de los vientos, las marejadas en las zonas costeras,
¿verdad? Que son aspectos que debemos de tener siempre presentes, de manera muy clara y de acuerdo a las características de cada municipio. Pero además, sin perder de vista que muchos de estos fenómenos se potencializan a la hora que se presenten fenómenos ciclónicos, especialmente si estos se producen en las zonas del Caribe o si provienen del lado del Pacífico, que en algunas ocasiones pues, nos provocan grandes lluvias, ¿verdad? Como las que tuvimos con el fenómeno Nate en el 2016. Entonces creemos que tenemos suficiente experiencia para que en las próximas 2 semanas, 3 semanas, vayamos preparándonos para realizar el ejercicio. Hemos venido conversando mucho de esto cuando estamos haciendo las visitas en los municipios, así que creemos que lo que vamos a hacer es echar a andar el engranaje que hemos trabajado desde hace años en la preparación de nuestra población. Otro elemento que quisiera llamar la atención, ¿verdad? En todo lo que sería los preparativos del ejercicio, es que no perdamos de vista lo que avanzamos en el segundo ejercicio. ¿Y a qué me refiero? Me refiero fundamentalmente que para realizar el segundo ejercicio, y lo he venido constatando en muchos de los municipios que he visitado, logramos avanzar en tener mecanismos de comunicación más claros, más nítidos con las comunidades, especialmente las comunidades de los puntos críticos. Ese aspecto no lo perdamos de vista en este ejercicio y por el contrario, por eso vamos a señalarlo, ¿verdad? Es uno de los aspectos en los que debemos hacer énfasis. Cómo hemos logrado desarrollar mecanismos de comunicación con los líderes comunitarios, cómo hemos creado grupos de WhatsApp con los barrios, con las comarcas, con las comunidades, especialmente los puntos críticos. Ese avance no lo perdamos, compañeros. Es muy importante en este periodo que se nos avecina, ¿verdad?, de lluvias. Es muy importante porque en muchas ocasiones desde las mismas comunidades nosotros tenemos que desarrollar mecanismos de alerta temprano que hagan que las poblaciones estén listas, preparadas ante cualquier emergencia. Bien, entonces vamos a hacer solo algunos énfasis en el esquema general que utilizamos para preparar el ejercicio, el cual vamos a presentar a continuación. Deme la siguiente. El primer componente del ejercicio es poner en práctica los mecanismos de aviso y alerta temprano en todas las comunidades del país, ya sean barrios, comarcas, centros educativos, de trabajo, iglesias o cualquier conglomerado humano. Precisamente a eso me estaba refiriendo, que fue un enorme avance que quedó bastante evidenciado en el segundo ejercicio, cómo hemos logrado esos mecanismos de comunicación con las comunidades, con los líderes comunitarios, y esto tenemos que mantenerlo vivo de aquí en adelante en todos los ejercicios que realicemos. Yo insistiría que entonces parte de los preparativos no solamente es preparar los escenarios en cada barrio y comunidad, sino también el cómo aceitamos el mecanismo que desde el puesto de mando municipal avisemos a las comunidades que se aproxima lluvias intensas o que viene un fenómeno ciclónico, en fin, cualquiera de aquellos elementos que vamos a poner como hipótesis del ejercicio y frente a los cuales la comunidad debe estar lista. El otro elemento es el aspecto de la evacuación. Entonces vamos a hacer énfasis, ¿verdad?, en que una vez informados los líderes comunitarios, la organización comunitaria o del centro de trabajo o el colegio o la iglesia, cómo poner en práctica los planes de evacuación. Pero ahí, insistimos, ¿verdad?, debe ser pensados las evacuaciones de cara a fenómenos lluviosos, inundaciones, deslizamientos, etcétera.
Queremos que en este tercer ejercicio hagamos énfasis en esos aspectos. Deme la siguiente. El tercer componente es la activación de las brigadas de apoyo. Precisamente, SINAPRED está haciendo visitas en todo el país, apoyado por el Cuerpo Unificado de Bomberos, apoyado por los compañeros del MINSA, para actualizar la preparación de las brigadas. Entonces es importante que en este ejercicio los compañeros que han estado participando en las brigadas pongan en práctica los conocimientos, las habilidades, ¿verdad?, que se les ha estado transmitiendo. El otro elemento, el otro componente es activar la respuesta de las instituciones de gobierno, es decir, hacer que bomberos, Ministerio de Salud, las mismas alcaldías, cómo se articulan con las comunidades para acompañar, entre comillas, ¿verdad?, los efectos de una situación provocada por lluvias. ¿Cuál es el elemento que no debemos de perder de vista? Lo que dice abajo de la diapositiva. Tanto la evacuación como la activación de la brigada, como la activación de las instituciones y sus brigadas, fíjense bien, deben los compañeros poner en práctica las medidas de autoprotección ante el COVID. ¿Qué significa eso de manera concreta? En términos generales, estamos hablando de todas las medidas de higiene, lavado de manos, ¿verdad?, que deben hacerse previo a la evacuación, previo a la actuación de los compañeros de la brigada. Estamos hablando del distanciamiento social, ¿verdad?, el que salgamos ordenadamente en fila. Lo nuevo que le vamos a incorporar es que llevemos un orden, pero también un distanciamiento que haga que las personas no estén aglomeradas. Como vamos a ver más adelante, es importante que en cada comunidad, especialmente aquellas donde hay muchos antecedentes de inundaciones, pensemos en que la evacuación concluya en la casa solidaria. Entonces, cómo las familias deben de tomar en cuenta las medidas higiénicas, ¿verdad? Tenemos que ir ejercitando eso. ¿Por qué? Porque podemos tener una situación de emergencia, ¿ya?, independientemente de nuestra voluntad, y no podemos perder de vista que estamos en medio de la pandemia. Entonces, ¿qué mejor oportunidad que el ejercicio para poner en práctica las medidas de higiene, el distanciamiento social, etcétera, el cómo las personas deben cuidarse, digamos, cuando están más de 10, 15 personas, para evitar contagio, de tal manera que esto es bien importante que lo ejercitemos el 1 de octubre. Entonces, este es el esquema, ¿verdad? No voy a hacer énfasis, lo conocen mejor que yo, ¿verdad? El ejercicio debe tener una etapa de diseño, ¿verdad? Hagamos un esfuerzo de hacer una etapa de diseño, con mucha más razón, con los énfasis que estamos haciendo. Rescatar del segundo ejercicio todo lo que trabajamos de medios de comunicación, de mecanismos de alerta, desde los CODE municipales hasta los comunitarios y viceversa. Diseñemos también cómo deben realizarse, ¿verdad?, las evacuaciones, tomando en cuenta, ¿verdad?, las medidas de protección frente al COVID. Eso implica que en este diseño los compañeros del MINSA, de los COMUPRED, deben de jugar un papel preponderante, ¿verdad? Es un momento también que permite socializar desde el COMUPRED hasta los líderes comunitarios todas las medidas de autoprotección. Fíjense bien, es muy importante. Esto va a reforzar aún más todo ese trabajo descomunal que se ha hecho de visita casa a casa en el país, y que ahora tenemos que verlo reflejado, ¿verdad?, en un ejercicio, ¿verdad?, ante una emergencia, entre comillas, donde se pongan en práctica las medidas de autoprotección. Entonces vamos en la siguiente diapositiva a hacer énfasis en estos temas. Deme la siguiente. Entonces, fíjense bien, les pido, y de acuerdo al plan, ¿verdad?, que seguramente ya se les hizo llegar, y si no, se los vamos a hacer llegar terminando esta conferencia, ¿verdad?, debemos entrar a lo inmediato a esta fase de planificación. El COMUPRED debe reunirse, ¿verdad?, y sugiero algunos temas que son cruciales
para organizar bien el ejercicio. Primero, revisemos cómo está la situación de cada barrio o comunidad en cuanto a los planes familiares. Compañeros, el éxito del ejercicio está en que tengamos planes familiares, planes comunitarios, de cara al invierno, de cara a situaciones de emergencia que puede producir el invierno. Entonces esto es muy importante. Debemos rápidamente ver si tenemos actualizada, ¿verdad?, la información sobre los barrios, comunidades, la familia en condición de vulnerabilidad ante el invierno. Debemos revisar rápidamente cómo tenemos los puestos de mando, porque el día del ejercicio el puesto de mando debe jugar un papel importantísimo en los mecanismos de comunicación con las comunidades. Entonces, veamos a ver cómo está para echarlo a andar ese día, y si todavía tenemos problemas, esto nos va a permitir ir haciendo ajustes. Y luego, como Comupred, ¿verdad?, debemos organizar los escenarios que vamos a desarrollar en el ejercicio, ¿verdad?, de cara a la realidad de cada barrio, de cada comunidad. Deme la siguiente. Bien, en esto no me voy a detener mucho, ya ustedes lo conocen bastante bien. Cuando decimos que cada municipio trabaje con una hipótesis en relación al invierno, a la lluvia, bueno, los tres elementos que hemos insistido. El evento, entonces, que esperan, ¿verdad?, de lluvias intensas. Nosotros vamos a mandar, ¿verdad?, una idea nacional de qué fenómenos meteorológicos, qué tipo de lluvias vamos a tener, ¿verdad?, en esos días, para que ustedes lo traduzcan a su realidad municipal. Pero aquí viene la parte más creativa que ustedes deben de tener y que lo deben hacer de cara al plan municipal. ¿Cuál va a ser el impacto esperado de esas lluvias en las casas, en las comunidades, en los hogares, ¿verdad?, en las vías de comunicación, en las carreteras, ¿verdad?, en los puentes, en fin, en las personas, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas que van a verse afectadas con anegamiento? ¿Cuáles son aquellas familias que van a verse afectadas con inundaciones repentinas? En fin, la hipótesis no es más que escenarios, ¿verdad?, que nosotros construyamos mentalmente para prever el tercer aspecto, que es la respuesta. Frente a eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo debe reaccionar la familia, la comunidad, el municipio para asegurarnos que no haya nadie afectado? Recordemos que el objetivo, el propósito último de estos ejercicios es prepararnos para evitar el mínimo de daño humano de cara a eventos extremos, ¿ya? Entonces esto es muy importante, no lo perdamos de vista. Deme la siguiente. Entonces, fíjense bien, ¿cómo construimos los escenarios? Entonces, hemos insistido que a estas alturas del campeonato, ¿verdad?, cada municipio debe tener claro cuáles son los antecedentes, ¿verdad?, de cada barrio y comunidad en relación a inundaciones, deslizamientos, marejadas, impactos, vientos, etcétera, ¿verdad? Esto es bien importante. Esto es bien importante porque ese es el punto de partida, ¿verdad?, de qué es lo que nosotros consideramos poblaciones en riesgo, ¿verdad?, para poder estar preparados para atenderlo. En eso de los antecedentes también, ¿verdad?, las localizaciones, hay familias, hay comunidades enteras que viven a lo largo y ancho, a lo largo de un cauce, o están muy cerca de unas riberas de río, o están en una zona muy baja, ¿verdad?, en las zonas costeras. En fin, debemos de construir el escenario tomando en cuenta nuestras realidades. No pensemos escenarios en abstracto. Tenemos material suficiente de la realidad de nuestros municipios para construir los escenarios. Y el otro aspecto son las capacidades, ¿verdad? ¿Cómo están nuestros brigadistas? ¿Cómo están nuestros líderes preparados? ¿Cómo está la organización? ¿Cómo es que tienen un sistema de alerta temprano o no lo tienen? ¿Cómo es que les funciona el grupo WhatsApp para avisarse a la hora de una emergencia? Todo eso es lo que vamos a ordenar para ponerlo después el 1 de octubre en función, para ver cómo actúa desde el hogar, desde la comunidad, la familia, de cara a una supuesta emergencia que va a ocurrir. Deme la siguiente. Entonces, son vitales para este ejercicio los planes familiares, comunitarios, el plan municipal institucional de cada institución,
¿verdad? Es vital qué va a hacer el MINSA, qué van a hacer los bomberos. Si ustedes se han fijado, los compañeros que me están viendo y que los hemos visitado, hemos estado haciendo énfasis que es importante tener el plan multiamenaza. Eso es importante, pero además tener qué es lo que va a hacer cada institución desde su especialidad para llevar a la práctica ese plan multiamenaza. Esto es muy importante. Hay que ver de qué manera, ¿verdad?, en este ejercicio cada institución también de manera coordinada, ¿verdad?, en las comisiones sectoriales del Comupred ponen en práctica los planes sectoriales. Igual los planes contingentes, ¿verdad? Ante terremotos, recordemos que no hay que perder de vista que podemos estar inundados y nos puede ocurrir, ¿verdad?, un sismo de gran intensidad. Deme la siguiente. Aquí quisiera que prestemos atención. Entonces, cuando hablamos de planes de respuesta, yo no me canso de insistir en cuáles son los elementos que tenemos que revisar para organizar bien el ejercicio. Primero, los posibles impactos de la lluvia. Sobre todo, ¿verdad?, en aquellas personas que tienen un mayor riesgo, ¿verdad?, a esta situación por sus vulnerabilidades. Precisamente a eso es lo que hemos llamado los puntos críticos. Y por eso hay que tener claro que para nosotros punto crítico en un barrio debe ser un grupo de familias, un grupo de poblaciones que pueden verse afectadas por tal o cual fenómeno, ¿verdad? Y si hablamos de periodo lluvioso, tenemos que tener muy claro cuáles son los que se pueden anegar, cuáles son los que se pueden inundar, cuáles son aquellos a los que los techos se los puede tirar el viento, cuáles son aquellos a los cuales están en riesgo de un deslizamiento. Esos son los aspectos que para el ejercicio tenemos que tener claro. El otro aspecto es siempre nosotros no pensar que el plan es desde afuera. El plan es algo que tiene un componente fundamentalmente interno, que es la respuesta que da la persona, la familia y la comunidad de cara al fenómeno. Entonces nosotros tenemos, y por eso hemos insistido en las visitas, debemos de tener un mapeo, ¿verdad?, de cómo está el desarrollo, las capacidades de autoprotección de cada familia, de cada comunidad, de cara a sus realidades. ¿A quiénes tenemos que pensar que debemos estar dándole seguimiento? Precisamente a aquellas comunidades que no han logrado avanzar en construir, ¿verdad?, una capacidad de respuesta que los hace más frágiles frente a los fenómenos naturales. Entonces, ahí donde desde el nivel municipal debemos nosotros planificar, guiar, digamos, el trabajo que tenemos que hacer para asegurarnos la protección de la vida. Deme la siguiente. Tenemos que revisar la evacuación, ¿verdad? Hemos insistido en esto por niveles de riesgo. La evacuación no es estándar. La evacuación tiene niveles de urgencia dependiendo de dónde está. No es lo mismo que la casa esté a la orilla de la ribera del río a que vivas a 500 metros, ¿verdad? No es lo mismo estar en la parte baja de una ladera frente a un deslizamiento que estar en otra zona un poco más alejada, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir afinando esto. Y ahí es donde es importante que el Comupred se desplace, ¿verdad?, en la preparación de este ejercicio, a ir afinando todos estos aspectos que tienen que ver con la evacuación, ¿verdad?, producto, digamos, de los efectos de la lluvia. Aquí es donde insistimos, ¿verdad?, en esta revisión del proceso de evacuación. Los compañeros del MINSA, especialmente los que están a nivel ahí de barrio, de comunidad, deben ponerse al frente para insistir en las medidas de autoprotección que debe tomar la población para prepararse o estar lista frente a los efectos de las lluvias, pero también tomando en cuenta el tema de la pandemia. Deme la siguiente. Igual, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver cómo desde la comunidad, en el plan comunitario, lo hemos estado discutiendo en las visitas, ¿verdad? Los compañeros se preparan, se organizan para acompañar, y fíjense bien que por eso pongo entre comillas a familias afectadas durante el posible traslado, también lo pongo entre comillas. Estamos hablando cómo ir organizando, ¿verdad?, la respuesta para no actuar de manera espontánea, ¿verdad? Es bueno en algunos momentos saber reaccionar, pero es mejor, ¿verdad?, tener ideas de cómo de manera organizada vamos a acompañar a aquellas familias que ya sabemos de antemano que están en altísimo riesgo
de sufrir determinadas circunstancias. Lo hemos conversado recientemente. Para poner un ejemplo, estábamos en Ciudad Sandino, aquí en Managua, y bueno, hablábamos de unas familias que viven prácticamente en el lecho del cauce. Entonces la pregunta es, ¿verdad?, ¿cómo se acompaña, cómo se atiende a esa familia? Debe ser totalmente diferente que otras familias que, si bien también pueden estar en riesgo, pero que al comparar los riesgos, pues un riesgo menor frente a aquellas familias que viven en el lecho del río, ¿verdad? Entonces, o el lecho del cauce, ¿verdad?, que ese es un elemento fundamental que debemos de tener los que trabajamos en este campo. Igual, haciendo esta revisión, los compañeros del MINSA, especialmente los que están en el territorio, ¿verdad?, deben hacer énfasis, ¿verdad?, en cómo ese acompañamiento se haga, poniendo en práctica también medidas de autoprotección, ¿verdad?, para evitar que las personas, los compañeros que van a acompañar a familias afectadas, entre comillas, ¿verdad?, también caigan en el riesgo de una transmisión del COVID. Debe la siguiente. Entonces, lo que quiero insistir es que no hagamos este ejercicio de manera mecánica. Es una buena oportunidad para conjugar esfuerzos que hemos venido realizando, experiencia que hemos venido juntando en los últimos meses, ¿verdad?, y que pueden hacer de que nuestro modelo cada vez sea más fuerte, más eficaz de cara a situaciones de emergencia. El día del ejercicio a las 10 de la mañana, entonces, ¿cuál es la idea? Se activan las alarmas desde el municipio, los CODES deben comunicarse, ¿verdad?, con los compañeros y compañeras a nivel territorial de barrios y comunidades, especialmente en los puntos críticos, pues. En cada municipio debe de tener muy claro dónde les chime el zapato. Y cuando yo digo esto me refiero a cuáles son aquellas poblaciones en altísimo riesgo. Luego, durante estas 2 semanas hay que insistir que las familias pongan, ¿verdad?, en práctica lo que se ha venido trabajando en las visitas casa a casa. Las medidas de autoprotección frente al COVID, ¿verdad?, que el proceso de evacuación se pongan en práctica las medidas de protección frente al COVID, etcétera. Igual, ¿verdad?, el tercer paso en el ejercicio, activar la brigada. Hay que reunir a los compañeros de la brigada, hay que hacer un recordatorio de las medidas de prevención de cara al COVID, para que todo aquello que ellos pongan en práctica en relación a sus habilidades de atención a personas afectadas, lo hagan también autoprotegiéndose de cara al COVID. Deme la siguiente. La evacuación, ¿verdad?, igual, si hacemos una adecuada revisión, reorganización y una actualización de todas las medidas de autoprotección al COVID, creemos que vamos a tener un nuevo mecanismo de hacer evacuaciones contextualizado a la pandemia que estamos viviendo en este momento. Yo insisto, aquí los compañeros del MINSA, ¿verdad?, los compañeros de educación deben de jugar un papel importante en esto, de seguir recalcando, ¿verdad?, las medidas de autoprotección de cara a la pandemia. Deben la siguiente. Bueno, igual las instituciones de primera respuesta, ¿verdad?, que deberán poner en práctica sus capacidades. Nos parece que ahí es un campo en el cual es más fácil, ¿verdad?, los compañeros bomberos, los compañeros de la policía, los compañeros mismos del MINSA, pues tienen muy claras las medidas de autoprotección al COVID, y lo que van a hacer énfasis es cómo conjugar el desarrollo de sus habilidades de la especialidad con las medidas de autoprotección al COVID. Deme la siguiente. Bueno, posterior al ejercicio, como siempre sugerimos de que se haga una evaluación, ¿verdad? El ejercicio es para saber cómo hemos avanzado, cómo estamos, cómo preveemos, ¿verdad?, que podemos responder de cara a ciertos escenarios. Entonces, eso es lo que nos debe servir para luego decir, bueno, estamos caminando, hemos mejorado, nos hace falta tal cosa. Por ejemplo, aquí hay una buena oportunidad para ver si las compañeros y compañeras, tanto a nivel del tendido comunitario como de las mismas familias, tienen claras las medidas de protección ante el COVID para poder seguir insistiendo en esas medidas de aquí en adelante. Vamos a activar el sistema Andrés, ¿verdad? Estamos haciendo afinamiento con la suficiente anticipación, les vamos a mandar las claves, vamos a estar preparados siempre para plan B, plan C,
¿verdad? Ya sea a través de las tablitas Excel que nos manden la información vía internet o vía correo, pues, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar claros que inclusive esa debe ser una práctica común. Ya hemos tenido situaciones en las que se nos cae el internet, se nos caen los teléfonos, la telefonía, en fin. Entonces tenemos que tener distintos planes de comunicación alternativos. Lo que sí vamos a insistir en que es importante hacer la evaluación, ¿verdad? Yo insisto que el éxito del ejercicio se da en cuanto a su ejecución, pero fundamentalmente en cuanto nos dé elementos para seguirlo mejorando, para seguirlo perfeccionando. Y eso solo se logra si hacemos una evaluación objetiva, concreta, de lo que hemos hecho. A su vez, hacer una evaluación objetiva radica o es posible si hemos hecho un buen diseño. Fíjense bien, hacer una evaluación objetiva debe ser comparado lo que ocurrió versus el diseño que hice. Si yo me propuse, ¿verdad? Por decir un ejemplo, de que en los 4 puntos críticos más importantes del municipio actuara mi brigada, municipales o comunitarias, pues eso es lo que yo debo haber visto y después que ocurrió, evaluar cómo fue la actuación, cómo fue la puesta en práctica de sus habilidades, en fin, darnos cuenta, ¿verdad? Más allá de cuánta gente, de en qué tiempo, ¿verdad?, se desarrollaron las acciones. Tenemos que avanzar a conocer cualitativamente, ¿verdad?, cómo actuamos, porque eso es lo que nos va a garantizar la vida de las personas. Antes nos interesaba que las personas fuéramos capaces de recoger a alguien con una camilla. Ahora tenemos que ver cómo se recoge dependiendo de la afectación que tenga la persona. Si ustedes se fijan, ya esos son 2 momentos que cualitativamente tenemos que ir avanzando para ir perfeccionando nuestro mecanismo de respuesta. Eso, compañeros, ¿verdad? En términos generales, les vamos a mandar como siempre por correo la presentación, ¿verdad?, que les hemos hecho, el plan. Para los que no lo tienen, lo estamos grabando, así que posiblemente, no sé si en la tarde ya les podemos mandar el link, ¿verdad?, en YouTube, para que los que quieran volver a escuchar la presentación, pues lo pueden hacer inclusive con otros compañeros, ¿verdad?, o inclusive cuando reúnan al Comupred, que lo vean todos, ¿verdad?, para que todos hablemos el mismo lenguaje. En la medida que todos tengamos claro lo que queremos alcanzar con el ejercicio, en esa medida el ejercicio va a ser exitoso y vamos a lograr lo que queremos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿verdad? Estamos abiertos y si no, ya saben perfectamente, pueden escribirme a mi correo y por ahí podemos también tener algún intercambio de ideas. A partir de hoy, el equipo técnico, ¿verdad?, de SINAPRED, los compañeros directores, Gabriel, Edmond y los compañeros de capacitación, van a estarlos acompañando, ¿verdad?, para poder asegurarnos de que esta organización se haga de la forma más adecuada. Vamos aquí a hacer una distribución con los compañeros, ¿verdad?, para que un técnico esté acompañando un departamento y le pueda estar dando seguimiento a ustedes, ya sea vía virtual o cuando se pueda ir al terreno, para que vayamos viendo cómo perfeccionamos el ejercicio. Esta semana, que sabemos que hay múltiples actividades de preparación de cara a las fiestas patrias, vamos a tratar de que sea al máximo vía virtual, ¿verdad? Y posiblemente vamos a ocupar la última semana de septiembre para acompañarlos en algunos municipios, pero quiero dejar abierta la posibilidad, ¿verdad?, una vez que les indiquemos qué técnico va a acompañar a cada departamento, para que ustedes mantengan una comunicación permanente sobre este tema. En mi caso personal, voy a estar viajando posiblemente en la 3ª semana de septiembre, o mejor dicho, después de las fiestas patrias, me voy a trasladar a la región autónoma norte y al Triángulo Minero, para que trabajemos ahí también, no solamente el cómo estamos de cara al plan invierno,
sino también cómo nos estamos preparando para este tercer ejercicio. Así que tendremos la oportunidad de conversarlo. Vamos a desplazar también un compañero o compañera a la región autónoma sur y a la zona de Río San Juan, para que vayamos asegurándonos que todos estemos preparados, no solamente para hacer un ejercicio exitoso, sino que estemos preparados frente a la dinámica de este segundo periodo lluvioso, que según los meteorólogos, ¿verdad?, va a ser bastante activo.